Y en 52 minutos vamos a hablar de una desprolijidad, algo que es un detalle que quizá, como es la política, crecen en algún momento y se ponen las luces y se empieza a analizar un poco más en detalle una situación que sucedió y que lo conocimos porque lo dio a conocer el diputado provincial Fabián Palo Oliver, del senador por el departamento de la capital, creo que es, no, de San Javier. De San Javier, Dolzani, que tiene un corralón de materiales y que le provee a una empresa que está haciendo una obra pública. Y en el marco de esa obra pública es donde Dolzani le vende a esta empresa contratista del Estado. Fabián Palo Oliver, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto. Gracias por la invitación, Fabricio. Creo que es la primera vez que venís a 52 minutos, ¿no? Sí. En algún momento hemos hablado vía Zoom. Sí, eso sí. ¿Cómo estás? La primera vez que vengo en vivo. ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo te presento? ¿Ex radical? Alfonsinista. Yo siempre dije que era alfonsinista. Es más, si Alfonsín no hubiese sido parte de la Unión Cívica Radical, sinceramente no sé si hubiese sido radical. Obviamente, ¿Pero hoy seguís siendo alfonsinista? Sí, no, me desafilié al radicalismo, pero me sigo reconociendo como alfonsinista y trato de honrar su legado y su memoria sin ningún tipo de duda, que está muy lejos de representar lo que representa el radicalismo hoy por hoy, ¿no? Mirá que hay otros alfonsinistas o que dicen ser alfonsinistas y que... Sí, los respeto. Cada uno honra el legado de Alfonsín como cree que hay que hacerlo. Yo creo que lo hago de la forma que le hubiese gustado a Alfonsín. Palo, bueno, estamos con el alfonsinista Fabián Palo Oliver y contame, ¿qué pasó? A ver, está interesante el tema, ¿por qué lo traemos acá? No sé si no es un caso de corrupción, no creo. Pero sí empiezan a verse porque hay todo un discurso, ¿no?, de ultra transparencia y que, bueno, hay desprolijidades, qué sé yo, por lo menos, no sé, ¿qué pensás vos? Mira, primero yo creo que la posibilidad de que exista delito obviamente lo tiene que determinar la justicia. Nosotros hicimos una presentación con dos figuras penales para que la Fiscalía determine. Una es la negociación incompatible con la función pública y la otra es el tráfico de influencia. Tengamos en cuenta que es un senador. El tráfico de influencia es lo más sencillo de entender. Es un senador que tiene conocimiento de las obras públicas que se ejecutan en su departamento y tiene una posición de privilegio sobre otros corralones o sobre lo que sería la supuesta competencia en la actividad privada. Él tiene ese corralón desde el 2013. Nosotros en la denuncia incorporamos que está inscripto desde el 2013 para ventas minoristas de materiales de construcción. Lo cierto es que él, como privado, le está vendiendo a otras empresas privadas. Esa fue su defensa pública, que más que una defensa fue una autoincriminación para nosotros. Él reconoce que le vende a empresas que están ejecutando, pero dice que no hay delito. Nosotros, como te decía, negociación incompatible con la función pública y tráfico de influencia. Cuando él hace el video reconociendo que es una práctica habitual, porque él en el video dice: le aviso a Palo Oliver, a Gorosito y a quien me quiera seguir denunciando que no es la única venta que hice, lo hice con otras obras durante el año, todo el año 2024 y 2025. Ahí nosotros ampliamos con la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque es una práctica ya naturalizada y habitual en él. Metemos amenaza porque él también nos amenaza públicamente. En definitiva, lo que tiene que determinar la justicia es si hay delito. ¿Por qué? Porque violenta la ley de ética pública y el artículo 6 de la Constitución. Eso quizás merecen reproches éticos, pero va a estar en discusión si hay delito. Nosotros incorporamos dos jurisprudencias para nosotros muy importantes. Una es el caso de Amado Boudou. Amado Boudou fue condenado como vicepresidente por negociación incompatible con la función pública. Por hablar por teléfono con otro funcionario y decirle: che, compren, impriman en esta imprenta, claro. Además. Con eso fue condenado. Incorporamos otro caso de un concejal de Sunchales, abogado él, que era apoderado de una empresa, de un desarrollador, en realidad inmobiliario.
Cuando él asume de concejal, renuncia a ese poder. La empresa, el desarrollador presenta a otro abogado. Sin embargo, él, cuando se trata una exhibición al uso del suelo en el Consejo Municipal, vota a favor. Ordenanza que fue votada por unanimidad por todos los concejales. Él vota a favor. Cometió el error de no abstenerse. De no abstenerse. ¿Sabe cómo terminó, pobre muchacho? Condenado con cárcel 2 años en suspenso, inhabilitación de por vida para ejercer cargo público. Esto para nosotros es mucho más grave. ¿Por qué? Porque en realidad Dolzani está lucrando con fondos públicos, porque no es que él le vende a un privado y ese privado le paga con fondo de él porque está haciendo un edificio. No, está ejecutando una obra pública. Esa obra pública es producto de una licitación, pero aparte Dolzani también como senador votó a favor de la toma de un crédito, como lo hicimos nosotros también, para poder continuar con esa obra pública. Esa obra pública estaba paralizada porque Milei dejó de mandar los fondos, como en muchísimas obras públicas en el país. Entonces Puyaro, con buen criterio, nosotros lo hicimos saber a eso, dice, che, tenemos a mano este crédito de la agencia francesa que se puede aplicar para culminar esta obra. Se aprueba y él como senador aprueba. Entonces, te digo más, hubo un conflicto con la UOCRA en esa obra en particular y él salió públicamente a hablar en contra de la actitud que habían tenido los trabajadores de la UOCRA. Yo la verdad pregunto si lo hizo como proveedor y como interesado en esa obra pública o como senador. Entonces, la verdad que hay como mínimo hay una incompatibilidad. Y si no hay delito, tiene que haber por lo menos un reproche ético y moral. No va a quedar un corralón. Eso es lo que va a pasar, Fabricio. En el departamento, es más, ahora compró un corralón nuevo, tiene otro corralón. En realidad la información que tenemos nosotros es que ya tiene 3 corralones. Ahora compró uno muy grande en la Ruta 1. Yo lo que digo, ¿eso es ilegal? No. Lo que digo, no va a quedar un solo corralón porque él está en una situación de privilegio. Él sabe qué obra pública se va a ejecutar, cuáles son las empresas. Es más, estoy seguro que debe tener conocimiento hasta de los pliegos antes de licitar para saber qué es lo que se va a necesitar de materiales de construcción. Por eso creo que es grave y nació porque hace 10 meses me vinieron con esto y la única condición que puse yo, hago la denuncia pero quiero tener prueba. Me llegó en su momento remitos, facturas, comprobamos que él era el titular de la empresa, no es una empresa familiar que el titular... No es Dolzani Corralones. Es Oscar Dolzani, es el titular, que es él. Tenemos el quit, número de teléfono, todo eso, el número de DNI, todo eso está, la inscripción, todo eso está en la denuncia que nosotros hemos realizado. Lo que no sabe es que sos vos. Vamos a verlo, ¿te parece? Dale. Y a un tal Palo Oliver que creo y me enteré recién que es diputado. Presentaron una denuncia en el MPA del cual dicen que Corralón Dolzani ha hecho una venta a una empresa de San Javier a Orin, ¿sí? Es cierto, Corralón Dolzani ha hecho una venta a una empresa privada, como hemos hecho ventas desde 2013 que existe Corralón Dolzani, que ha hecho venta a empresas privadas. En el momento que a mí me tocó ser presidente de comuna en 2019-2023, sabía legalmente que no me podía autocomprar materiales. Bueno, dice, no sabe, hay un trasfondo político y muy de época de este discurso canchero antipolítica, ¿no? Esto de poronguear, de que nos vienen a nosotros los emprendedores, esto, que no sé, ¿cuánto está cobrando un senador? No menos, si cobra más que nosotros, supera los 9 millones de pesos. O sea, buena plata. Y aparte... Creo que más gana. Y tiene un paquete también inmenso de guita para subsidio y todo eso. Entonces, no, porque no sé quién es Palo Oliver. Bueno, hermano, sos senador. Mínimamente tenés que conocer... conocer a los... Sí, es una chicana. Son 69 los legisladores. Sí, se sientan en la Asamblea Legislativa, generalmente se sentaba al lado mío, nos saludábamos. Pero sí, por supuesto. Una chicana, pero el tema es la matriz, es lo que decimos. Por supuesto. Esto de demostrar que él es un privado, fue 4 años presidente comunal, antes de ser senador. Y ahí dice, no, cuando era jefe comunal, yo no le proveía
a las obras que licitaba en mi... Sería lo único. Entonces sabés que hay un problema de incompatibilidad. Obviamente. ¿Te has avisado? Obviamente que sí. Yo creo que lo grave, lo preocupante es este discurso de época, de quererse mostrar fuera de la política, y en realidad haciendo cosas que hace la mala política, porque él no puede desconocer que lo que está haciendo es una guachada. Si no es un delito... para nosotros lo es, vuelvo a repetir, porque está lucrando con fondos que son fondos públicos, con fondos de los contribuyentes, en una situación de privilegio sobre los competidores. Pero venderla a una empresa que hace una obra pública es venderla al Estado, porque la plata que le pagan a él es la plata del Estado para esa obra pública. Es más, a diferencia de que si él hubiese sido... se hubiese vendido a sí mismo cuando era presidente comunal, es que en este caso, muchos me lo han preguntado, pero ¿cómo? ¿Esto se le pasó al Tribunal de Cuentas de la provincia? Al Tribunal de Cuentas de la provincia se le pasan un montón de cosas, lo que quieren. Son bastante... lo que quieren se les pasa. Sí, vos sabés que yo me he notado eso. Pero se distraen. En este caso, no ingresa al mecanismo o al circuito de control la factura de Dolzani. ¿Por qué? Porque la empresa lo que presenta para poder cobrar es el certificado de obra, que en la licitación te dicen, te damos un adelanto del 25% generalmente, y después presentar los certificados de obra de acuerdo a los avances. Lo único que presenta la empresa, en este caso Obrim, es una de las tres, lo único que presenta es el certificado de obra. Y la provincia le paga. Entonces, ahí sí... saco de la responsabilidad. Ahora, cuando vos tenés funcionarios que te dicen, che, no es delito y no hay ninguna incompatibilidad, ahí ya también me preocupa, porque creo que ahí hay una cuestión corporativa del espacio del gobernador Puyaro para proteger a Dolzani. Ahora vamos a eso, pero si vos te hubieses enterado de esto y no lo denunciás, vos sos diputado provincial, ¿no incurrís en un delito? Sí, obviamente, de encubrimiento. ¿Vos tenés obligación como funcionario? Sí, estoy obligado. Bueno, se ve que para Dolzani eso no corre. Mirá lo que dice. Jamás voy a poner a un testaferro como hacen muchos de los políticos que conozco, lo hacen de esa manera para cubrirse las espaldas. Yo no, porque yo no vine a hacer el juego sucio acá. Si venía a hacer el juego sucio, tranquilamente le podía poner mi empresa a nombre otro y nadie me iba a poder decir nada. Pero claro, uno hace bien las cosas. Bueno, está diciendo que él conoce muchos funcionarios que tienen empresas, pero que esas empresas están a nombre de testaferros. ¿No tendría que ir a la justicia? Obviamente. Si él tiene conocimiento, él está cometiendo un delito que es el delito de encubrimiento. ¿Y algún fiscal lo tendría que llamar? También, obviamente. Pero mira, mi abogado, o sea, el abogado que en realidad es un asesor mío, yo no pongo un abogado externo, para eso tengo asesores que son abogados. El doctor Fernández estuvo reunida con la fiscal que tiene la causa, Jessica Bernard, y estuvo también, bueno, ella y alguien más, no me acuerdo ahora. La causa la tiene ella. La impresión que es que, si bien tiene una formalidad y no le va a decir la fiscal lo que hace, no se trajo una buena impresión justamente de la reunión, porque inclusive estaban viendo a ver cómo hacían para determinar si él había acrecentado su patrimonio. La denuncia no es por enriquecimiento ilícito. Exactamente. Entonces, viste, los fiscales, es una fiscal muy jovencita, asumió en noviembre. Yo soy respetuoso de la justicia. O sea, ahora, eso no quita que yo no pueda opinar lo que pienso un fiscal en una causa, como lo he hecho con un montón de casos. Entonces, nosotros vamos a estar atentos, y la verdad que si los fiscales del Ministerio Público no hacen lo que corresponde, bueno, nos tendrán que aguantar. Nosotros haremos con nuestras herramientas legislativas lo que entendamos que haya que hacer, pero él debió haber sido también convocado a que dé explicaciones ante la Fiscalía qué significa que él sabe de otro funcionario y que nombre quiénes son los funcionarios que tienen testaferro, ¿no? Palo, vamos a hablar unos minutitos de política, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Te gusta la política? Algo. ¿Te gusta? Che, a ver, bueno, hay en la legislatura ahora un tema que es fundamental y creo que es la razón por la cual se está trabando un montón de otras discusiones como la ley de municipios, etcétera, que tiene que ver con, bueno, cómo Santa Fe, a partir de la reforma de la Constitución, va a organizar su sistema político, cómo se va a votar, cómo se van a poder presentar. Vos estás en el bloque de Carlos Delfrade, es un bloque
pequeño en número de integrantes, pero muy potente en la opinión pública. Bueno, está en riesgo porque no se sabe si van a subir los topes para poder ingresar. A la sí, bueno, en fin, todo eso se está discutiendo. ¿Qué información tenés vos? Mira, yo vengo diciendo algo que no es una excusa, todo lo contrario, es una posición política. A los sectores de la oposición se nos hace muy difícil plantear una agenda legislativa. Nosotros estamos en la nuestra y hacemos agenda legislativa, pero el ritmo de lo que se va a tratar y cómo es del oficialismo. O sea, la mayoría en ambas cámaras no es saludable para la democracia. Eso es así y a nivel nacional pasa lo mismo. Yo siempre digo, en el periodo del kirchnerismo, en el momento que mejor funcionó el Congreso, era cuando el kirchnerismo no tenía la mayoría y Agustín Rossi fue el presidente de ese bloque que la verdad daba... envidia. ¿Cómo discutía el Congreso las leyes? Hoy bueno, el Congreso hoy lamentablemente ha caído en un circo como nunca antes se vio. Bueno, en la legislatura de la provincia de Santa Fe no llegamos a eso, pero sí qué se discute, cómo se discute, te lo impone la mayoría puyarista, la mayoría de Unidos. Entonces, yo en mi caso 3 veces le pregunté al ministro de Gobierno, al doctor Fabián Bastía, y me dijo que ellos no lo tienen cerrado ni siquiera en Unido, que vamos a ser convocados previamente a que envíen el proyecto como bloque parlamentario. Sí, el quilombo interno importante. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que están discutiendo, hay una decisión casi tomada de unificar, o sea, modificar lo que es la boleta única y unir la candidatura a gobernador con la lista de diputados, eso te diría que ya está cerrado en Unido, intendente con concejales. O sea, diputados tienen que ir con un candidato a gobernador. ¿Y eso los complica a ustedes? Sí, obviamente que sí, porque llevar candidato a gobernador porque sí no es, por lo menos nunca fue nuestro criterio. No, y aparte necesitas 14 senadores. 14 senadores. Obviamente que sería excluyente para las expresiones minoritarias, que las expresiones minoritarias es un dato de la realidad, digamos, y no solamente un dato de la realidad. Nosotros queremos humildemente que desde que la política santafesina, por lo menos en la legislatura, dejó de estar representado por el bipartidismo tradicional de peronistas y radicales, por lo menos se pudo mejorar en multiplicar otras voces y tener otras miradas. ¿Y Carlos Delfrade sería candidato a gobernador? Y si nos obligan, seguramente, y si no, vamos a conversar con otras fuerzas políticas. Nosotros, de hecho, el año pasado hemos acompañado la candidatura de Juan Monteverde en la ciudad de Rosario, una vez que nosotros no pasamos las PASO, la lista de concejal nuestro no reunió las cantidades necesarias y dimos el apoyo público a Juan Monteverde. ¿Qué decisión mejor, con Unidos o con el peronismo? Nosotros estamos lamentablemente con Unidos cada vez más lejos en términos de posiciones políticas, sobre todo lo que Unidos representa en el Congreso Nacional, ¿no? Esto de que hoy el gobernador descubra que este proyecto de Milei o el modelo Milei excluye trabajadores, la verdad que a nosotros nos da, no digo mucha risa, hay que respetar, pero se dieron cuenta tarde. Es decir, fueron 2 años funcionales a que Milei haga el ajuste de la forma que lo quiso hacer. Tienen 2 senadores unidos que ni siquiera son radicales o son parte de la Libertad Avanza, Carolina Lozada y Galareto. Por lo tanto, no se pueden no asumir la responsabilidad de que han sido funcional a la aplicación del modelo de Milei en el país y en la provincia de Santa Fe. Entonces, hay una cuestión en la estamos lejos, cada vez más lejos. Más lejos. Hay una situación en la provincia de Santa Fe que es el cierre diario de empresas. Si uno ve, bueno, después, las políticas del Ministerio de Producción, habla poco de esto, está como una agenda paralela, donde, bueno, por supuesto, está bien, hacen política, pero hablan de actividades que organizan, ¿no es cierto?, más sociales, pero nadie está hablando, por lo menos yo no lo veo, del gobierno de la provincia de Santa Fe, ni el Ministerio de Producción, ni el Ministerio de Trabajo, sobre esta emergencia que existe y que pone en riesgo un montón de puestos de laburo. ¿Qué pasa en la legislatura? ¿Eso están hablando? ¿Algo? ¿Alguien se está ocupando de algo? Yo creo que hay una construcción de un relato que mucho tiene que ver con la realidad. Es decir, el Ministerio de la Producción de Santa Fe tiene una dinámica particular, como bien decís vos. Bueno, hubo ahora un plan de reducción de impuestos, eso nadie lo puede negar. Tiene una fuerte impronta a fortalecer la agroindustria y la industria santafesina, eso es así.
Pero estas contradicciones que yo te digo, yo siempre decía, Puyaro ladra en Santa Fe y después iba a Buenos Aires y le movían la cola a Milei. Bueno, ahora creo que como decidieron salir a diferenciarse de Milei, se va a empezar a hablar. Pero no lo llevaron a Nueva York, por ahí se ofendió. hasta, quizás, o si no, como ellos trabajan mucho en la diaria con lo que dicen las encuestas, los focus group y demás, quizás esta disputa ellos nunca se quisieron enfrentar o diferenciar de Milei porque siempre dijeron que el electorado es el mismo, que el que votó a Puyaro después lo votó a Milei como candidato a presidente. Quizás el hecho de haber salido tercero en la elección de diputados se dieron cuenta que no ser lo que hay que ser, no ser puro en términos de decir, o sea, ¿para qué voy a traicionar mi formación y mi tradición radical y formación radical para tratar de contentarme con el voto de Milei si total después en la provincia nos dan la espalda? Una cosa así. Creo que ahora se van a empezar a diferenciar. En la legislatura, por la decisión de Unidos, sobre todo para hacer equilibrio y que no se le desordene los equilibrios que ellos tienen, en Unidos hay gente del PRO que está con Bullrich y gente del PRO que está con Macri. Tenés algunos socialistas del radicalismo y algunos que simpatizan con la Libertad Avanza. Después tenés el grupo de los evangelistas. Pero hay socialistas que simpatizan con la Libertad Avanza, dijiste. No, después tenés otros que... pues sería eso una... que por ejemplo hay una diputada del PRO, diputadas del PRO que como están con Patricia Bullrich adhieren a la política de la Libertad Avanza. Entonces, pichetistas, hay de todo ahí. Para no romper ese equilibrio, siempre nos han impedido que discutamos temas nacionales. Si vos querés hacer un proyecto de declaración, por lo que fuere, que hace a la política nacional, no te lo dan. No lo podés tratar. O sea, proyectos de declaración. Sí, pero es cercenar políticamente. Es darle a Santa Fe... Es la antipolítica en la Cámara de Diputados. Es darle a Santa Fe, una provincia que dice que es invencible, dejar las banderas. Y esos son datos de la realidad, no es opinable. No es subjetivo lo que estoy diciendo yo, no es sesgado porque soy alguien de la oposición. Es objetivo. Yo te puedo decir una cantidad, no lo tengo acá, pero te lo saco cuando vos quieras, la cantidad de proyectos de declaración o de resolución que hacen a la política nacional que jamás se pudo discutir en el recinto. ¿Por qué? Porque Unido no lo quiere hacer. Hasta los libertarios se la bancan. Te dicen, discutámoslo. Porque en eso hay que decir que los libertarios te discuten todo, no tienen problema en eso. Supongo que los socialistas estarán muy enojados con esto. No me consta, en la parlamentaria también tratan de que no se discuta esto. Bueno, en fin, es la provincia que tenemos, la invencible provincia de Santa Fe. Se ve que no es tan invencible. Lo que pasa es que una cosa es la responsabilidad institucional y el diálogo institucional que tiene que tener un gobernador con el presidente. Pero después y otra cosa es dejar de ser lo que... Obediencia de vida. Claro. Obediencia de vida. Pues, tenemos un gobernador que firmó desde el Pacto de Mayo para acá todo. Palo, te voy a volver a invitar. Gracias. ¿De qué cuadro sos vos? ¿De Colón? De Colón. Claro. Sufrido de Colón, estamos en la B. Claro, sí. Nos queda chica la B. Bueno, pero por lo menos el estadio y la hinchada. Hay otro rojo y negro que en cualquier momento pasa por ahí. Un corte y volvemos.